Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y quisiera agradecer a todas las personas que nos están siguiendo desde Facebook Live de La Vida en Violeta y desde el mío personal. Hoy tenemos una emisión cargadísima de contenido muy valioso realmente y vamos directamente al tema, y el tema que nos ocupa hoy es Olimpiadas y mujeres, empoderamiento o borrado. Y vamos a ver un poco. Acaban de terminarse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hay que decir que han sido muy positivos en algunos aspectos y en otros aspectos no tanto. Vamos a tratar de desentrañar un poco esto. Lo más positivo de todo es que ha habido casi una paridad entre atletas mujeres y hombres y desde las atletas mujeres han surgido propuestas que van más allá de una competitividad salvaje. Citemos, por ejemplo, la sprinter bielorrusa Kristina Tsimanouskaya, que como sabemos está en conflicto con las autoridades de su país, ha donado una medalla conquistada en los Juegos y la ha puesto en su subasta en línea con el objetivo de ayudar a otros deportistas en su misma situación. Hay que decir que casi como una película, esta atleta bielorrusa estaba ya para ser deportada y sin embargo Polonia le ha dado asilo político. Y en una encuesta sobre los 50 primeros atletas olímpicos más importantes, las buenas noticias es que los 3 primeros puestos son ocupados por mujeres. Por supuesto, la gimnasta estadounidense de 24 años, Simone Biles, captó el foco de atención en estos Juegos Olímpicos al bajarse de la gran mayoría de pruebas individuales para priorizar su salud mental. Hay que decir que esta atleta ha superado todos los récords porque ha ganado 24 medallas. En segundo lugar de esta encuesta de los 50 primeros atletas olímpicos más populares, citemos a Naomi Osaka, quien es una tenista japonesa que al igual que Biles expuso públicamente sus largos periodos y episodios de depresión. Y el podio lo completó la futbolista Ashlyn Harris, de 35 años, quien ganó las últimas 2 Copas del Mundo con la selección de Estados Unidos. Nota argentina, el 4º puesto lo ocupa un atleta argentino. Entonces decíamos que la buena noticia es que hubo un 48% de atletas mujeres en todas las delegaciones que se presentaron. En el Comité Olímpico Internacional estamos todavía bastante lejos de una paridad. Hay entre todos unos 12 hombres y 4 mujeres. Pero para llegar a esta paridad de 48%, que realmente es fenomenal como dato, hagamos un brevísimo repaso de estos empoderamientos y borrados de las mujeres respecto de los Juegos Olímpicos. Fíjense, la historia oficial dice que los Juegos Olímpicos comenzaron en el año 776 a.C., sorprende un poco la precisión. La historia oficial dice que eran solo masculinos, era en honor a Zeus y fueron eliminados en el 300 después de Cristo porque eran considerados juegos paganos. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad es que el templo de Hera, donde se jugaban los juegos éreos, es el más antiguo de la isla de Olimpia, de ahí el nombre. Fíjense que 16 jóvenes de distintas ciudades griegas corrían para ser sacerdotisas de Hera. Al darse cuenta en estas 16 ciudades griegas de que estos juegos brindaban prestigio,
los hombres se incorporan y luego les prohíben la participación como atletas, pero aparte de ello, la presencia de las mujeres, solo la presencia, estaba penada con pena de muerte, fíjense. Y los hechos son irrefutables. No se puede decir que empezaron los Juegos Olímpicos en Olimpia en honor a Zeus, cuando el templo de Hera es el más antiguo de la isla, construido en el 590 a.C., y al cabo de unos años se incorpora una estatua de Zeus al lado de la de Hera. 10 años más tarde se construye al fin el templo de Zeus, en el 580 a.C., es decir, 10 años más tarde. Hasta ahora, y desde el comienzo de las Olimpiadas modernas, se ha alumbrado la llama olímpica en el altar a Hera. Cuando comienzan estos Juegos Olímpicos, que bueno, en el 1833 ya un poeta griego había pedido reavivar estos juegos, en el 1859 también, sin mucho éxito. Luego un británico, Brooke, realiza unos Juegos Olímpicos en Londres, pero al final es un francés, Pierre de Coubertin, quien logra establecer un comité olímpico y quien logra ya dar el puntapié inicial a los Juegos Olímpicos. En 1894, recién en los Juegos de 1900, se incluye la participación de 4 mujeres solo en golf y tenis. Y empiezan a competir las mujeres, pero en 1920 el Comité Olímpico Internacional decide prohibir la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos, limitándola a 4. Hay que decir que las primeras mujeres miembros del Comité Olímpico Internacional fueron Florisaba Fonseca de Venezuela y Pirjo Hackman de Finlandia en 1981, es decir, casi un siglo después de haberse constituido el COI. Y la primera vez que hay una vicepresidenta mujer es en 1997 y nos estamos refiriendo a Anita de France de Estados Unidos. Recién en el 2012 las delegaciones de todos los países tienen mujeres atletas. Y aquí me quisiera detener un poco en una figura maravillosa que he descubierto gracias a esta emisión, en la preparación de esta emisión. Y me estoy refiriendo a Alice Millat, quien es una remadora que desafió al COI para que las mujeres puedan ir a los Juegos Olímpicos. Y se enfrentó a Pierre de Coubertin y en 1922 creó los Juegos Olímpicos femeninos. Es decir, no nos dejan competir, no hay problema, yo hago mis propios Juegos femeninos. Y gracias a su presión, a la presión de Alice Millat, en 1928 las atletas fueron admitidas en los Juegos de Ámsterdam y ella se convirtió en la primera mujer que constituía un jurado olímpico. Vamos a un artículo del País de Ana Fernández Abad, voy a resumirlo, salió el 2 de agosto del 2021 y decimos que Alice Millat nació en Nantes, en Francia, en 1884. Y dice así: la desigualdad existe desde los inicios de la práctica deportiva. En el siglo XIX, el deporte moderno fue creado por hombres, para hombres, sin dejar espacio a las mujeres. Al principio, militares y burgueses eran quienes lo practicaban, y su propósito era mostrar virilidad y masculinidad. Las mujeres siempre eran excluidas, su único papel era condecorar a los ganadores. Y los hombres las veían como gallinas ponedoras, estoy citando textualmente, cuyo único propósito era dar a luz. Y esto lo dice Leticia Huse de la Fundación Alice Millat, creada en París en 2016 para impulsar el deporte femenino y que con su nombre recuerda a esta pionera. ¿Quién fue Alice Millat? Bueno, ella estudió para ser maestra y a los 20 años se casó y se fue a vivir a Londres con un comerciante llamado Joseph Millat, quien falleció solo 4 años después. Y desde niña
había practicado con destreza distintos deportes. Fue nadadora y jugadora de hockey y en la ciudad del Támesis, es decir, Londres, se entrenó como remadora. Y también aprendía idiomas con facilidad, llegó a hablar 7 idiomas, algo que la ayudó a conseguir lo que se convirtió en su objetivo vital, impulsar el deporte femenino. En 1894, como habíamos dicho, el barón Pierre de Coubertin había creado el Comité Olímpico Internacional, el COI, y 2 años después se celebraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Corría 1915 cuando Millat se alzó como la primera presidenta del Club Deportivo Femenino francés Femina Sport, organizó la primera carrera campo a traviesa para mujeres y también competiciones futbolísticas. Ella misma batió récords deportivos. Fue la primera mujer en recorrer remando 80 kilómetros en el Sena en menos de 12 horas. Fíjense de dónde venimos y dónde viene esta paridad. Y prosigo con el artículo. Su objetivo era que las mujeres pudieran participar plenamente en todos los deportes y que todas las deportistas se implicaran en ello, subraya Huse. Por ello, añade, Millat se convirtió en la portavoz de la causa de las mujeres en el mundo deportivo y eso perturbó el orden reinante hasta el punto de inquietar a Pierre Coubertin. Como recuerdan la periodista de TVE especializada en olimpismo y deporte femenino, Paloma del Río, y Juan Manuel Zurroca en su reciente libro Más que Olímpicas, atentas a ese libro de editorial Cúpula, dicen, el sacrificado papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial avaló la tesis de Millat de que si éstas eran aptas para las duras tareas en las fábricas, mientras los hombres combatían a muerte en el frente, también estaban capacitadas para competir deportivamente y no entendía la oposición del COI a su presencia en los Juegos Olímpicos. Y ahí fue cuando Alice Millat decidió marcar sus propias reglas. No nos quieren en los Juegos Olímpicos. Bien, en 1922 instituyó en París los Juegos Olímpicos Femeninos, su respuesta a la cerrazón del COI. Miren la forma de resistir que hemos tenido las mujeres. Vuelvo al artículo, en 1926 volvieron a celebrarse estos Juegos Olímpicos Femeninos, esta vez en Suiza, y fueron un éxito de participación y de asistencia. Y esto demostró que sí había interés por el deporte femenino, pero Millat continuó encontrándose con la oposición de los gerifaltes de la época. Y se recuerda que para los hombres era inconcebible que una mujer pudiera estar a la altura de practicar un deporte. Pensaban que no estaban preparadas, que eran demasiado débiles, y precisa que el famoso Pierre de Coubertin consideraba que las mujeres no tenían cabida en el ámbito deportivo. Tanto es así que en 1925 dijo Coubertin: una olimpiada femenina sería poco práctica, falta de interés, sin atractivos e impropia. El héroe olímpico real, en mi opinión, es el hombre adulto. Los Juegos Olímpicos deberían ser solo para hombres, dice Coubertin, y el papel de las mujeres deberían ser principalmente coronar a los ganadores. Y solo 3 años después de Coubertin vio cómo sus palabras eran enterradas por una nueva realidad. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, las mujeres fueron incluidas en 4 pruebas atléticas. Y tuvo que ver también la presión de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que temía la consolidación de unos Juegos femeninos y negoció con Millat los términos del acuerdo. En aquel momento, Millat, que tenía 44 años, logró un nuevo hito. Se convirtió en la primera mujer en formar parte de un jurado olímpico y se sentó a la mesa de los hombres. También en sentido literal, una imagen en blanco y negro recuerda aquel momento y tuvo un poder de decisión que dio un giro a la historia olímpica. Millat murió en 1957. Su legado, ignorado durante décadas, otra vez el borrado, es reivindicado ahora. La fundación que lleva su nombre impulsa el deporte femenino, sigue la estela marcada por Millat.
Cito, nacimos para dar una respuesta a las desigualdades, para mejorar asuntos como la cobertura mediática del deporte femenino amateur o profesional, porque todavía queda un largo camino por delante y es necesario dar a conocer a referentes para millones de chicas jóvenes. Mía es un referente cuya historia debe contarse y estudiarse. Ella fue una mujer pionera, valiente, que se plantó ante Pierre de Coubertin y reivindicó el papel de la mujer en el mundo del deporte, y lo hizo creando unos juegos paralelos con gran chanza e ironía del COI de ese momento, que pensaban que iba a ser un desastre, y ocurrió todo lo contrario. Si no se hubiera integrado a las mujeres, seguramente habrían seguido los juegos femeninos en paralelo. La historia habría sido diferente. Y eso hubiera sido algo bastante incongruente para los valores que predicaba el COI. Y esta tarde vamos a ver justamente qué hay de borrado, qué hay en estas idas y vueltas, qué hay en esta resistencia de las mujeres. Vamos a un primer tema musical y por supuesto, ya que estamos hablando de Grecia y Juegos Olímpicos, vamos a escuchar un tema griego, Menousis, de Vangelis e Irene Papas. Y vamos ahora a nuestro panel, que realmente es increíble. Quiero que le presten muchísima atención. Y estamos entonces al fin con este panel internacional, maravilloso realmente, y agradezco a cada una de las integrantes, las Olimpiadas y las mujeres. Estamos hablando de empoderamiento o de borrado de las mujeres, o de ambos. Voy a dar la bienvenida a Marta Antúnez, quien es atleta, entrenadora, miembro de la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte, a Edilia Camargo, quien es filósofa y atleta Masters, miembro de La Vida en Violeta, orgullosamente, a Marisa Piumati, quien es abogada feminista, y a Michelle Morales, quien es médica feminista. Muy buenas tardes a todas. Y por supuesto a María José Binetti, doctora en filosofía e investigadora de CONICET. Muy buenas tardes a todas y bienvenidas. Y vamos a comenzar por hacer una distinción o una pregunta. ¿Hablamos de Olimpiadas y de Juegos Olímpicos? ¿Es lo mismo o no? Sí, hay una diferencia que tiene que ver con lo histórico también, que ya vamos a hacer alguna referencia a esto, pero se le llama Olimpiada al periodo que pasa, es un periodo de tiempo la Olimpiada, son 4 años, y se ubicaban en la antigua Grecia entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Y esto era muy importante de reforzar, porque durante esa Olimpiada podía haber guerras, podía haber transporte, podía haber absolutamente todo entre pueblos. Sin embargo, para los Juegos Olímpicos, cuando terminaba esa Olimpiada, se celebraban estos Juegos y era un momento de tregua de absolutamente todo. Solamente se disponía ese tiempo entre Olimpiada y Olimpiada para festejar, celebrar, realizar los famosos Juegos Olímpicos. Entonces, cada Juego Olímpico, por ejemplo, este último, fueron los Juegos de la 35 Olimpiada. Esa es la única diferencia que hay y por eso es muy importante decir Juegos Olímpicos mientras está sucediendo este evento, con las cuestiones que suceden en este momento, y Olimpiada es cuando no hay juegos, todo lo que sucede en ese periodo de 4 años. Las demás competencias, los entrenamientos, la difusión del movimiento olímpico, todo eso sucede en la Olimpiada. Esa es la diferencia solamente, Verónica, espero haber aportado. Absolutamente, mil gracias, Marta. Acaban de pasar los Juegos Olímpicos, vamos a hablar correctamente, de Tokio, y es hora de hacer un balance. Han sido Juegos Olímpicos históricos en muchos aspectos. Ha habido aportes maravillosos de los que ya he hablado en la introducción, en la presentación de esta emisión. Me gustaría si ustedes pudieran aportar en este sentido, ¿qué hubo bueno, qué hubo malo? ¿Hubo empoderamiento? ¿Hubo borrado?
En los Juegos Olímpicos de Tokio hubo, a diferencia de los pasados, hubo una mejor proporción en la participación de las jugadoras. O sea, hubo una paridad, casi una paridad en el porcentaje de participación, pero también hubieron alguna muestra de sexismo. Por ejemplo, en los códigos de vestimentas todavía se le exigen a las participantes que, como a manera de llamar la atención del público, se explota su atractivo sexual mediante el uso de prendas pequeñas para realizar sus uniformes pequeños, dígase bikinis. A pesar de que hubo una resistencia y un apoyo también colectivo para que esos códigos de vestimentas desaparezcan, eso es un fallo de los Juegos Olímpicos, del COI. También hubo quejas de muchas atletas que estaban lactando que el COI no le brindó, o sea, la organización no le brindó instalaciones adecuadas para que ellas pudieran realizar esa labor de lactancia, al igual que cuidarse, que protegerse ellas y sus criaturas de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, hubo una queja de las participantes, de las atletas con afro. Ellas pidieron que le permitieran el uso de un gorro idóneo para su tipo de pelo, su tipo de estilo. Esta petición fue negada, o sea que todavía falta para que esas brechas disminuyan, pero yo en sentido general sí entiendo que hubo una mejora en cuanto a las normas igualitarias de los Juegos de este año. Mil gracias, Michelle. Para eso es muy importante hacer una perspectiva histórica, ¿no? Si yo pienso que, por ejemplo, Argentina fue uno de los 12 países que integraron el Comité Olímpico Internacional en 1894, pero que recién en 1936 fue una atleta argentina, eran 50 hombres y una mujer. Y me gustaría si pudiéramos hacer como un repaso muy, muy breve. Es importante saber que cuando el Comité Olímpico Internacional se funda y recrea los Juegos Olímpicos de la antigüedad, basados en la modernidad y en los deportes que se iban a recuperar, con los deportes que se iban creando en ese momento, era un comité de hombres, creado por hombres, para hombres, y que hicieron deportes para hombres, por lo cual las mujeres, como en la antigua Grecia, no podían participar. Hay muchísimas frases muy famosas, digo tristemente célebres, mejor decir, del varón Pierre de Coubertin, en lo que decía que las Olimpiadas iban a decaer tremendamente cuando las mujeres entraran a la arena competitiva, y que las mujeres para lo único que servían era para coronar al campeón y el aplauso, no para competir, porque eso iba en contra de lo natural. Las mujeres, con los movimientos sufragistas que habían surgido en Europa, empezaron a buscar un lugar, terminaron organizándose ellas en la Federación Internacional Femenina y organizaron algunos Juegos Olímpicos femeninos y le volvieron a llamar Juegos Olímpicos, le llamaron Juegos Olímpicos como lo que habían hecho los hombres, a lo cual los hombres se enojaron mucho y registraron el nombre olímpico para los Juegos legales según ellos. Entonces las mujeres le quedaban dos caminos: o seguir organizando sus juegos por fuera de los olímpicos, o ingresar a el movimiento olímpico creado por estos señores. Hubo una disputa interna dentro de la federación, votaron, terminaron ingresando al movimiento olímpico, pero claro, con las normas, el mandato, la autoridad del Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, entraban en las pruebas que lentamente los varones y a cuentagotas iban permitiendo que entraran, sin visibilidad, por supuesto, siendo criticadas por la prensa, incluso por la misma medicina. Michelle seguramente debe haber hecho algún recorrido. Las mujeres no podían hacer deporte porque se les iba a desprender el útero, iban a perder su feminidad, no iban a poder después ser madres. Entonces, todos estos mitos fueron rompiéndose muy lentamente digo, 100 y pico de años, muchos años. Tengan en cuenta que recién en los Juegos Olímpicos del 2000
pudieron competir en todos los deportes y todas las disciplinas. Digo, todos los deportes y todas las disciplinas en las que podían competir las mujeres. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, la marcha de 50 kilómetros la pudieron correr los varones, a las mujeres no se les permitió. Este ingreso, que fue muy lento, está bueno celebrarlo, está bien que por lo menos haya habido una paridad, pero digo, fue dado a costa de luchas, de tareas, de perder tiempos, espacios, momentos y de pelear constantemente para poder ingresar en la misma posición que están los varones ingresando. Celebro que haya muchas más mujeres en los Juegos Olímpicos, celebro esto, pero también, como dice Michelle, falta muchísimo camino para andar y muchísimo cuidado para lo que ya se logró. Mil gracias, Marta. Vamos a seguir con este panel. Vamos a una cortina musical con el tema Guapa de Añagüita de la Puna. Y seguimos entonces con la segunda parte del panel. Estamos haciendo un balance de lo que han sido estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que acaban de terminar. El problema de las mujeres mayores es terrible. En las Olimpiadas, por supuesto, no se nos permite competir, puesto que las Olimpiadas están diseñadas para la juventud, mujeres jóvenes. Me alegra escuchar que ha habido mayor participación en Tokio. Es decir, a nosotras las mujeres mayores de 35 años que practicamos deportes, nos vemos confinadas a campeonatos mundiales, que vamos a decir, es el momento de tránsito, voy a usar la palabra, en el momento de tránsito entre unos juegos y lo que sigue. Están las federaciones internacionales de deportes que organizan campeonatos mundiales. Aquí también, a nivel del atletismo, hay dos federaciones internacionales. La Federación Internacional de Atletismo, que hoy día se quiso llamar World Athletics, antes era la IAF, International Association, y la Federación de Atletismo Master. Panamá y Argentina también están afiliados. Casi todos los países están afiliados a la World Master Athletics. ¿Cuál es el problema que se plantea? Si por una parte hay empoderamiento de las mujeres porque hay voluntad de las mujeres de competir, sí hay un debate de equidad, pero sabemos que no somos iguales. Eso se ve, por ejemplo, las mujeres nunca hemos podido lograr las marcas que hacen los hombres en las maratones. Por ejemplo, yo fui maratonista, corrí 22 maratones, 2 de ellos premiados a nivel mundial, pero la mejor marca la tiene Paula Radcliffe, 2:15. Comparen esto con la Kipchoge, 2:2. Entonces hay un abismo inmenso entre la biología. Aquí hay una médica y no me dejará quedar mal en esto. Hacemos el mismo trabajo, pero los objetivos son diferentes. Eso por un lado. Por el otro, vemos que las mismas reglas de las federaciones tienden a discriminar a las mujeres a medida que van, como dicen en inglés, creciendo en edad. Yo voy a darles los datos del último campeonato mundial presencial. Éramos 225 mujeres inscritas en la prueba de la media maratón. Voy a darle las edades. 36 de 35 a 40, 79 de 45, 63 de 50, 43 de 55. Y miren cómo las cifras caen, pero en una forma brutal. Cuando comenzamos 60, 12, 65, 6, 70, 4, 75, 79, que era mi categoría en ese momento, solamente 2. Marta Zarco, Argentina, y yo. Hay muchas preguntas que hacer, pero encima de todo esto, de que hay problemas internos, vamos a decir, íntimos, personales, viene otro problema que es terrible y es la aplicación de una regla totalmente arbitraria, porque en el Campeonato Mundial en Porto Alegre, Brasil, 2013, discutimos esto del tiempo límite de paso, por ejemplo, para las maratones. Se marcó que si tú no pasas en 3 horas el semimaratón, te descalifican, te sacan de la carrera.
Entonces ya esto es una limitación tremenda. La maratón ha desaparecido de estos campeonatos mundiales porque con una regla limitante, pues cada vez hay menos participantes y sobre todo menos participantes a nivel de mujeres y mujeres mayores. Y luego, pues, que se descubrió cuestionando al representante de la ex IAF en ese momento, me dijo que la regla no existe. Entonces, ¿cómo es posible que las federaciones internacionales acepten la aplicación de una regla que es totalmente arbitraria y que descalifica ya a las mujeres, sobre todo a las mujeres cada vez mayores? Si tú no, por X, Y razones no puedes pasar el semimaratón en 3 horas, te sacan manos militares de la carrera. Yo diría que el borrado, en cierta forma, es la sala de espera de la descalificación. Mil gracias. Y sí, efectivamente, el borrado de las mujeres ha estado siempre desde que nosotras éramos las que competíamos en Olimpia y luego fuimos desbancadas por los hombres, hasta que el mismo organizador francés declaró muchas veces que estaba en contra de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos. También retomando lo que dijiste, que hay una resistencia y una fuerza diferente entre hombres y mujeres, tengo que decir que estos Juegos Olímpicos de Tokio han abierto una puerta que puede ser realmente atroz y puede significar el fin de deporte competitivo para las mujeres, y es la incorporación de hombres, por ejemplo, hay un pesista con creo 36, 39 años que ahora se ha declarado, después de haber entrenado décadas, como hombre y con la musculatura de hombre y con la fuerza de hombre, etcétera, y con la sociabilización de hombre, le han permitido participar. Quería preguntarle a Michelle Morales, quien es, como dije, médica, ¿cuál es la diferencia? ¿Realmente es un tema de testosterona? ¿Es un tema hormonal? Un hombre de casi 2 metros con un entrenamiento de años como hombre puede bajar los niveles de testosterona y realmente no tener una ventaja respecto de las mujeres? ¿Cuál es tu opinión, Michelle, por favor? Mi opinión es basada en la evidencia en la que nosotros contamos, o sea que no es una opinión arbitraria, subjetiva, y sí es un tema de fisiología, es un tema que involucra también las hormonas sexuales, pero no de la manera en la que el COI ha fijado su criterio para permitir a los hombres transidentificados mujeres participar en las categorías femeniles. El impacto que tiene la testosterona en los hombres es desde que atraviesan la pubertad, desde el inicio de la pubertad se empiezan a ver los cambios, las características dimórficas. Esto no se trata de superioridad física. Yo he visto que muchas compañeras y aliados utilizan mucho esta palabra que puede establecer una jerarquía sexual, o sea, llevarnos a ese pensamiento, y no es así. O sea, los hombres no tienen una superioridad física respecto a nosotras. O sea, nosotros tenemos una diferencia anatómica y fisiológica que, como bien explicaron, le da ventaja porque la construcción de esos deportes y también la valoración es tomando la figura masculina como referencia. Para nosotras entrar, hemos tenido que hacerlo desde lo que han marcado los hombres. Entonces, claro que eso le va a dar a ellos ventajas no solamente sociales, sino físicas, y también una valoración, mayor remuneración y mayor atención mediática, pero no se debe a que ellos tienen una superioridad física como se defiende la protección de nuestra categoría. La importancia de examinar las diferencias sexuales físicas se debe a que el rendimiento deportivo, como ya dije, está sustancialmente influenciado por diferentes factores fisiológicos que van de lo genético a lo hormonal. Esas características sexuales dimórficas les brindan potenciales distintos a mujeres y hombres, y
Por tal motivo, se debe evaluar si la inclusión de hombres transidentificados en las categorías femeniles desestabiliza la justa competencia entre jugadoras con un mismo potencial femenino. A partir de la 7ª semana de gestación empieza la diferenciación sexual, pero no es hasta la pubertad cuando se marcan con más notoriedad las diferencias sexuales. Por ejemplo, los varones son en un promedio 5 pulgadas más altos que las mujeres. También tienen un 40% más de masa muscular. Las mujeres tienen entre 12 al 23% de grasa corporal en comparación con 4 a 12% que tienen los hombres. Una mayor masa muscular combinado con una menor grasa corporal los hace un 10% más pesados que las mujeres. La eficiencia del uso de energía del músculo esquelético, el almacenamiento de grasa y las hormonas sexuales juegan un papel importante en el rendimiento deportivo, y por eso es que es importante medirlo, y no es tanto como dice la justificación del COI, que no se han hecho estudios, que es imposible saber cuáles son las diferencias. Esto se puede medir perfectamente, y aunque no cuentan con muchos estudios, realmente son escasos los estudios hechos especialmente comparando a las mujeres y a los hombres trans identificados, se puede hacer incluso una extrapolación que puede resultar precisa para pautar esas diferencias. El uso de glucosa y el tipo de fibra del músculo esquelético hacen una diferencia en el rendimiento deportivo. Las mujeres, por ejemplo, tienden a una mayor proporción de fibras de tipo 1, que estas son más pequeñas y tienen una velocidad de contracción lenta, lo que las dota de una mayor capacidad para resistir la fatiga. Eso significa una mejor perfusión tisular y una mayor capacidad de oxidación de glucosa y ácidos grasos, lo que implica también que las mujeres necesitan menos descanso entre series de ejercicio y también entre ejercicios o esfuerzo físico prolongado. Los hombres, a diferencia, tienen una mayor proporción de fibras tipo 2, que son de contracción rápida, lo que les facilita los movimientos explosivos, que son este tipo de esfuerzo, estas ráfagas de esfuerzo breves e intensas. Estas diferencias explican por qué las mujeres tienen un mejor rendimiento en los deportes de ultra resistencia, como por ejemplo los maratones, y los hombres lo que requieren potencia y velocidad, como es la carrera de 100 metros. No es que ellos sean mejores corriendo, es que el deporte está valorado más que todo. Pero también eso explica por qué en ciertos deportes como esto de ultra resistencia son mixtos. El rendimiento deportivo en ambos grupos tienen una brecha insignificante. Otra diferencia se le atribuye a las hormonas sexuales. La testosterona secretada por los testículos se la relaciona a un aumento en la cantidad de masa muscular y la capacidad de desarrollar músculos gracias a su poderoso efecto anabólico. Esto lo que significa es que ellos tienen una capacidad de oxidar la glucosa, y esto promueve un mayor crecimiento en la masa muscular con la consecuente fuerza, un aumento de la densidad ósea y una estimulación del crecimiento longitudinal, además de más depósito de proteína. Hay que recordar que el músculo es puramente proteína. Los hombres tienen extremidades más largas, lo que les permite, por ejemplo, realizar saltos o zancadas más elevadas y con más intensidad. Eso no significa que las mujeres no puedan, las mujeres, pero con mayor esfuerzo, les requieren de mayor esfuerzo para poder lograr lo mismo.
las manos más grandes, lo que le permite, por ejemplo, agarrar mejor las pelotas, un mejor agarre de los elementos deportivos. El estrógeno tiene un efecto diferente en las mujeres y está relacionado a una mejor salud metabólica y mayor sensibilidad muscular a la glucosa. Los estrógenos también, que en vez de proteína, lo que hacen es que causan un depósito de grasa. Las mujeres convierten la grasa en energía, mucho mejor que los hombres. Mil gracias, Michelle. Vamos a seguir con este panel, por supuesto, pero nos escribe Mercedes Torbidoni Jaén, quien nos dice: buenas tardes, gracias por este encuentro y por poner el tema en debate. Mil gracias, Mercedes. Pero antes vamos a hacer una pausa, una nueva pausa, esta vez no musical. Estuve pensando en estos borrados de las mujeres y en los griegos. En la antigua Grecia el exilio era una pena mucho más cruel que la muerte. Y estuve buscando un poema que tuviera que ver con el exilio, pero ahora. Y encontré un poema de Véronique Tadjot, de Costa de Marfil, coetánea, una poeta contemporánea. Se llama La voz del griot. El griot es el trovador, digamos, de África subsahariana. Y dice Véronique Tadjot: tenemos que partir tras las pistas de los viajeros. Reúne lo que buscas y apréstate ya. Donde quiera que vayamos, habrá caravanas. Enséñame el aire de las praderas azules y sopla a mi oído tu aliento principesco. Hay tantas palabras bajo el polvo, tantos amores en los cajones. Me cuesta creer que los incendios de la selva se hayan apagado. Cuéntame la palabra del griot, que canta al África de los tiempos inmemoriales. Dice de esos reyes pacientes en la cima del silencio. Y la belleza de los viejos, de risas marchitas, mi pasado retornado al fondo de mi memoria como una serpiente tótem a mis talones atada. Sigue el poema, les recomiendo esta poetisa que es realmente maravillosa. Y yo pensaba un poco en lo que decía Edilia y en lo que nos compartió también Marta sobre estas Olimpiadas, o estos Juegos Olímpicos, femeninos. Y pienso que quizás si hubiéramos seguido en la senda de los Juegos Olímpicos femeninos, en estos momentos no habría esta división y este borrado y este exilio de las mujeres mayores de las competencias. Seguimos entonces con este panel. Debo confesar que no soy atleta ni deportista ni mucho menos, pero mi balance, lo pensaba recién, es un poco cuando le preguntaron a las mujeres que compitieron con este varón autopercibido qué pensaban de la participación de este varón autopercibido mujer, una de ellas hizo un silencio absoluto. Y salió, fue muy comentado y muy circulado por las redes. Y yo creo que es esa la mejor respuesta que las mujeres podemos dar a la participación de los varones en nuestros espacios, ¿no? Simplemente el silencio, porque realmente es la discriminación más obvia, más burda, y más insultante de todas las discriminaciones que venimos sufriendo en razón del sexo, sobre todo a partir de esta nueva ola patriarcal que se presenta con la excusa de la inclusión y de la ampliación de derechos y que en realidad lo que viene a hacer es borrarnos como sexo y borrar nuestra diferencia sexual y nuestras múltiples diferencias sexuales. Como recién estaba explicando Michelle, la diferencia sexual son muchísimas diferencias sexuales, muchísimas mínimas diferencias que atraviesan el cuerpo de las mujeres, atraviesan la mente de las mujeres y atraviesan lo social, todo junto.
Y todo eso es lo que vuelve a ser borrado con esta ideología según la cual el uno es del sexo que autopercibe. Esto es es realmente insultante, y el insulto más obvio pasa en los deportes, porque en los deportes están la fuerza masculina y la fuerza femenina, las energías que se juegan ahí son tan disímiles que expone a las mujeres a riesgos físicos, a una competición totalmente injusta y desigual, y demás. Así que realmente yo creo que estamos perdiendo directamente el espacio, perdiendo el deporte femenino, porque que los varones compitan en los deportes femeninos significa perder el deporte femenino, además de arriesgar nuestra integridad física, psíquica y moral, significa perder, dice llanamente, ese espacio. Y si no frenamos esto a tiempo, en unos años, como siempre bien explica Marta, que es especialista, en unos años nos vamos a quedar directamente sin categorías femeninas. Entonces yo espero que frenemos esto a tiempo, y que frenemos esta ideología, porque esto no viene a incluir a nadie, esto viene a hacernos desaparecer a las mujeres, como tantas veces nos ha hecho desaparecer el patriarcado. O con categorías femeninas, pero sin mujeres, ¿no? Recordando, por ejemplo, el primer anuncio de los Juegos Olímpicos, había una mujer esgrimista y no había mujeres esgrimistas, estaban prohibidas las mujeres esgrimistas, pero en el anuncio sí estaban. ¿Estamos volviendo a eso? Exactamente, es esa la definición más precisa, porque no hay mujeres, sino feminidades. No hay mujeres reales, porque es una abstracción, es esencialista, es biologicista, no sé, toda la sarta de categorizaciones totalmente absurdas y ridículas, pero lo que hay son feminidades que cualquiera puede asumir y sentir profundamente de forma identitaria. Entonces, va a haber deportes femeninos sin mujeres, van a ser todos varones identificados mujeres en los deportes en la categoría femenina. Esto es lo que estamos viendo, lo que ya está instalado, ¿no? Esto de que la mujer es en realidad una identificación de las feminidades o de lo femenino, o la autopercepción feminizada que cada uno tenga. Así que sí, es literalmente así. A eso se suman, ¿no?, todas las otras discriminaciones que sufrimos, como bien comenta Edilia, con el tema de el viejismo, el prejuicio por la edad, que también pega sobre las mujeres, impacta sobre las mujeres de manera diferencial a los varones. Los varones no tienen edad, los varones son espíritu puro, son razón pura, son billetera pura, no tienen edad. Las que sí tienen edad somos las mujeres, que somos materia, que somos cuerpo. Eso es lo que siempre hemos sido en la historia. Y lo que le quería comentar a Edilia, porque es un tema recurrente en ella lo trajo ya otra vez acá, seguramente sabes, Simone de Beauvoir también tiene un libro, es de las pocas autoras que yo he visto que tiene un libro sobre la vejez, y donde habla de la vejez de la misma manera que habla sobre el sexo. Habla de la vejez en términos de la construcción cultural que se hace de la edad. No porque no exista la edad, sino por el modo en que se la construye culturalmente. Y ese modo impacta sobre las mujeres de la misma manera que impacta también en cuestión de sexo, ¿no? Con una discriminación y una desigualdad respecto del varón, que es el sujeto, que es el eterno, y somos las mujeres las que siempre acusamos recibo de todas estas desigualdades o diferencias leídas en términos de desigualdad. Excelente, mil gracias, María José. Es un tema recurrente, me llevo la vida en esto, aquí hay un compromiso. Es terrible de que no se entienda la vejez como una construcción antropológica, social, filosófica, cultural. Y en el deporte es terrible, lo has dicho tú muy bien, mejor que yo. El deporte es un terreno de observación privilegiado para verificar esto, de cómo se aplica a las mujeres el tiempo medido.
que es la edad, y se descarta la posible construcción de eso, que es la edad, que lo compartimos todos, y que nosotros las mujeres hayamos caído en la trampa, pero redonditas, de aceptar esto. Y como decía Federico Mayor, una especie de sinremedismo, hayamos caído en esta especie de sinremedismo, y nos encontramos prisioneras de esto. Las categorías por edades, te puedes imaginar, a partir de los 35, no hay manera de salir del edadismo y de la discriminación por motivos de la edad, sobre todo tratándose de las mujeres. Y que nosotras mismas hayamos aceptado ser descalificadas. Mira ¿qué hice yo? Me descalifican porque soy lenta. Me cambié a hacer velocidad. Y hoy día rompí récords centroamericanos. Pero te puedes imaginar lo que acaba de decir Michelle. El trabajo es no doble, 3 veces, 4 veces mayor. A mí 80, 84 es mi categoría hoy día. Estoy rompiendo récords en 100 y en 200 metros, pero me cuesta la vida. ¿Qué quiero yo mostrar? Insistir en esto. De que no hay edad. Todo esto se construye. El cuerpo es el territorio, es tu tierra, tú lo vas modelando. Pero ¿cómo aceptar este viejismo instalado en el corazón mismo? Y no solamente en el deporte, allí es un terreno privilegiado, como acabo de decir. Y yo no he visto ningún gobierno protestar por esto, las feministas, gracias al feminismo latinoamericano, estamos hoy día planteando la cuestión de cuerpos y territorios, cuerpos, pero no nos entienden. Esto es un diálogo de sordos. Absolutamente. Mil gracias, Edilia. Y seguimos entonces con Michelle, si les parece, y luego con Marisa. Michelle, quería comentarte, en el resto de Latinoamérica hablamos en centímetros, y Michelle habló sobre la diferencia entre un hombre y una mujer, que son múltiples, por supuesto, aparte de lo hormonal, hay una diferencia en la estructura ósea, etcétera, etcétera, y entre ellas la estatura, que es definitoria de mucho del éxito deportivo, y estamos hablando de 5 pulgadas, nombraste, son 12.7 centímetros, es decir, casi 13 centímetros. Y el tamaño corporal es en un 8% la diferencia. Como seguía diciendo, el estrógeno se relaciona con una mejor salud metabólica y mayor sensibilidad muscular a la glucosa. Los estrógenos también causan un depósito de grasa, a diferencia de los hombres, que la testosterona causa un depósito proteico. También convierten la grasa mejor en energía, lo que favorece que se fatiguen menos, como mencioné también antes. También se sugiere que las mujeres tienen una mayor capacidad de recuperación luego de un ejercicio intenso, y esto se relaciona al poder antiinflamatorio de los estrógenos. La ventilación pulmonar, el gasto cardíaco y la fuerza muscular están relacionados también con la masa muscular. Deportes que tienen que ver con fuerza, velocidad y potencia, los hombres se destacan mejores que las mujeres. ¿Qué pasa entonces con los hombres que transicionan con terapia hormonal? Que mantienen esas diferencias de manera significativa en comparación con las mujeres. Desde el 2003 al 2015, el COI ha publicado alrededor de 11 estudios de baja calidad y con una muestra pequeña, en donde pretenden justificar la inclusión de los hombres utilizando como único criterio los niveles de testosterona, obviando que el efecto de la testosterona a partir de la pubertad permanece casi irreversible en los hombres, y que un hombre en terapia hormonal 1 año, 3 años, máximo 5 años, que son el tiempo que han durado, que oscilan estas investigaciones, dan
muestra de ello. O sea, no hay un cambio significativo, a pesar de que en un solo estudio evidenció que hombres que transicionados, que no eran atletas, por el uso prolongado de estrógeno, pudieron tener los niveles de hemoglobina similares a los de las mujeres y también un aumento en la grasa corporal, pero en la fuerza disminuyó, pero no de una manera sustancial. Por ejemplo, la diferencia en fuerza entre hombres y mujeres es de un 30%. Lo que disminuyeron los hombres transicionados fue solamente un 10%. O sea que ellos todavía tienen un 20% por encima de las mujeres. Y esto es significativo. Y también es una deshonestidad intelectual, entiendo yo, que se quiera utilizar como criterio la pérdida de capacidad, la pérdida de densidad ósea, la pérdida de fuerza, la pérdida de potencia, la pérdida de velocidad, porque eso no hace, o sea, nosotras no somos mujeres porque fallamos, o sea, nosotras no somos una versión fallida o debilitada o disminuida de los hombres. O sea, a estos hombres no lo coloca en un espectro femenino, como ellos tienden a utilizar en su lenguaje. Más bien los coloca dentro del espectro de hombres que por condiciones de salud o condiciones naturales, por ejemplo, en envejecientes o por condiciones farmacológicas también, disminuyen su densidad ósea, aumentan su grasa corporal o son más propensos a la osteoporosis. La sintomatología que los hombres transicionados presentan no es convirtiéndoles en mujeres, sino es respecto a su sexo. Son los cambios propios de su sexo, si están utilizando algún medicamento, si es que tienen una enfermedad o están envejeciendo, o sea, no los convierte en mujeres. El estrógeno no convierte a los hombres en mujeres y, por ejemplo, los criterios, si nos fijamos, son para hombres, pero no escuchamos criterios para que las mujeres puedan ingresar a la categoría masculina. Y esto tiene una explicación que se puede también aplicar en el mismo caso de nosotras. O sea, las mujeres no tienen la misma cantidad de receptores para la testosterona que los hombres. O sea, los hombres tienen mayores receptores de testosterona y por supuesto que van a desarrollarse diferentes. O sea, por más testosterona que una mujer se administre, nunca va a lograr el desarrollo muscular y esquelético que los hombres desarrollaron en la pubertad y con el ejercicio. Mil gracias, Michelle, porque has dado toda una fundamentación muy detallada de por qué los hombres, a pesar de que se bajen los niveles de testosterona, siguen teniendo una ventaja enorme sobre las mujeres y que realmente el hecho de que se admita a hombres autopercibidos como mujeres en competiciones como los Juegos Olímpicos puede ser una catástrofe para el deporte femenino. Desafortunadamente, también esta catástrofe está pasando en Argentina. Y ahora sí me gustaría remitirme a Marisa. Hola Verónica, ¿cómo están? Bueno, es un gusto y te agradezco que me hayas invitado al programa. Bueno, la ley de la que particularmente quería comentarte hoy en función de que, digamos, va en línea con el tema de tu programa, es la ley 15.100 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es la ley que se conoce como la ley de promoción y fiscalización del deporte, y basada en la identidad de género. Lo que propone básicamente es que no lo propone, obliga a las personas que se inscribir personas como autopercibidas, y dice así: a los fines de registración, inscripción, participación y competición en el marco de las actividades deportivas de una liga, federación o confederación en el territorio provincial, sea de carácter amateur o profesional, se tendrá
por género aquel que fuera autopercibido por la persona deportista. Y será considerada discriminatoria toda acción u omisión que impida el libre desarrollo de las actividades enumeradas en el párrafo anterior en razón del género autopercibido de la persona deportista. Los clubes, ligas, asociaciones y federaciones deportivas que impidan la participación de deportistas o realicen su inscripción en un género distinto al autopercibido serán sancionadas por la autoridad de aplicación conforme, bueno, lo que prescribe la ley 12.108 en el capítulo 9. Les tiro toda la información y ahora empezamos a analizar porque es fuerte esto. Lo llamativo en todo esto son los fundamentos. Los fundamentos son 3 párrafos. Obviamente, el anclaje es la ley de identidad de género 26.743, pero tiene un párrafo que dice esto, Michelle, presta mucha atención. Los discursos biológicos sobre las diferencias corporales carecen de toda validez, puesto que la ley nacional, norma marco sobre la que debe apoyarse toda regulación inferior, cancela su pertinencia. Así es clara la ley 26.743 al definir en su artículo 2, que acá transcribe Yogyakarta, por género, que fuera de las construcciones sexuales como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esta ley es la ley que está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, toda la explicación que hizo Michelle, las consideraciones que hizo Edilia, las consideraciones que hizo Marta y digamos, el claro posicionamiento de María José cae ante este párrafo que dice que no tiene ningún sentido, porque acá hay una ley que dice que sexo es género y género es sexo y lo que vale es la autopercepción. Te imaginarás que como ante este panorama tienen más derechos las personas autopercibidas que las mujeres, porque una persona autopercibida, te lo dice la ley, que no quieran inscribirla según su autopercepción, y bueno, tranquilamente tiene un marco legal que la respalda. Las mujeres quedamos fuera de esto. Hay que hacer toda una construcción jurídica para pedir ser amparadas por la ley, porque la misma ley te está borrando. Así que es muy, muy complicado, Verónica, el panorama, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, y que ya vemos que no, ni siquiera hay un esfuerzo por nada, por buscar, o sea, hacen leyes de 2, 3 artículos muy concisos y 3 renglones de fundamentos, y salen, y bueno, y con eso consolidan el tema de la autopercepción como un derecho absoluto, oponible a cualquier otro. Mil gracias, Marisa, realmente muy preocupante. Una pregunta, ¿las leyes acaso no tienen que estar de acuerdo con la Constitución? No sé. Claro, pero la ley de identidad de género es el problema que... Y con tratados internacionales que Argentina ha suscrito, y ¿no se contradice esto? El tema es así, la ley de identidad de género, hay como una pequeña trampa. El artículo segundo de la ley de identidad de género es una transcripción tal cual de Yogyakarta y dice, bueno, lo que todos conocemos respecto de lo que es identidad de género y la confusión esta que entra entre sexo y género. En los fundamentos hay un párrafo respecto de la convalidación de tratados internacionales y párrafo seguido presenta a Yogyakarta como si fuera un tratado internacional. En realidad, Yogyakarta no tiene esa legitimación, no fue ratificado por el Estado argentino y que yo conozca por ningún otro Estado. No tiene esa jerarquía. Quedó consolidado así esa situación y bueno, y esa norma base, madre, es la que genera después toda esta catarata. La discusión que hoy tienen las españolas, en Argentina pasó en el 2012, es la ley de identidad de género, y la verdad no fue un debate que despertara ningún tipo de
de temor ni nada por el estilo, pasó como pasan tantas leyes. O sea, eso es terrible, cómo se filtró esa ley, porque ahora tenemos que desandar jurídicamente todo ese camino, que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Y aquí hay una deuda del feminismo, porque efectivamente el feminismo, una parte del feminismo argentino ha sido muy ingenuo en este sentido y ha pensado que la solidaridad con las diversidades sexuales debía incluir nuestro borrado. Y eso será tema de otra emisión de La Vida en Violeta. Mil gracias, Marisa. Habrá que seguir hablando y habrá que seguir insistiendo. Es muy extenso el tema, para compilarlo y tratar de decir de dar la mayor cantidad de información posible. Pero para resumir desde lo jurídico, el problema nuestro arranca con la Ley de Identidad de Género, la Ley Nacional de Identidad de Género, sus fundamentos que dan como válidos Yogyakarta como si fuera un tratado ratificado por el Estado argentino, y no lo es, no tiene esa legitimación, y a partir de ahí, bueno, hay varias normas que surgen como consecuencia de la Ley de Identidad de Género, o se fundamentan en la Ley de Identidad de Género. Absolutamente, mil gracias. Se nos ha ido el tiempo, efectivamente se nos ha ido muchísimo el tiempo, pero nos queda todavía un panel y quiero hacer sí o sí una pequeña pausa musical. Estamos hablando de Mónica Pantoja, quien va a cantar Aumahuaca. Vamos a la última parte de nuestro panel. Me gustaría unos pensamientos finales para redondear. Las palabras finales con respecto a lo que decía Marisa de las autopercepciones. No hay ningún problema con que cada cual se perciba como quiere, se enuncie como quiere, se vista como quiere, sienta lo que quiere. Eso no hay manera de impedirlo y por supuesto nadie dice que está prohibido sentir o percibir algo. El problema es cuando esas autopercepciones intentan inscribirse jurídicamente como realidades. Es decir, la autopercepción de ser algo, de ser mujer o de ser varón, como sexo. Ese es el pasaje, digamos, el equívoco y la falacia que se está dando en todo esto. Y nos hacen creer que es cuestión de sentir. Fantástico, sintamos como queremos, percibamos lo que queremos, vistámonos como queremos, pero eso no tiene nada que ver con el sexo. Ya explicamos lo que es sexo. Y esa realidad material que nos define subjetivamente a las mujeres, no solo materialmente, nos define subjetivamente porque nuestra subjetividad es cuerpo, no es entonces una autopercepción, es una realidad concreta, verificable y pública. Nada más que eso. Mil gracias, María José. No, yo agradecerte, Verónica, y me parece que es muy importante la actividad de difusión y de generar estos espacios de diálogo, de intercambio y sobre todo de cruzar, ¿no?, lo que es el conocimiento filosófico con lo que es el conocimiento jurídico y la realidad. Estas teorías que por ahí a muchos les cuesta, ¿qué están planteando estas mujeres? Pero después cuando vamos a la realidad y cuando decimos, mira, esto concretamente implica que puedan competir en una misma categoría un hombre y una mujer, bajar a la realidad estos conceptos y ver claramente dónde está el daño, el perjuicio de esta autopercepción y de este borrado, me parece que es muy importante habilitar estos espacios de reflexión, de difusión, y de charla, ¿no?, entre mujeres. Así que por eso te agradezco, Verónica, la invitación. No, mil gracias a ustedes, todas las entrevistadas, las personas entrevistadas, que son la gran mayoría mujeres, hacen colaboraciones y aportan realmente de una forma excepcional y de una forma desinteresada. Lo voy a reiterar desde aquí. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que las leyes van conformando nuestra realidad también. Y también saber que desafortunadamente se puede hacer grandes retrocesos, lo hemos nombrado, al retroceso enorme, a la pérdida enorme que hemos tenido las mujeres respecto de los Juegos Olímpicos una y otra vez. La semana anterior tuvimos a las mujeres afganas y su situación
mujeres que en 1928 iban a la universidad, en 1957 iban a la universidad y cada una de 1977 también, 2000 y tanto también, y cada una de las veces nos han retrotraído a la purga, a la segregación. Las leyes pueden ser neomachistas, pueden esconderse detrás de buenas razones, como en el caso de la inclusión, que no tiene nada que ver con el acaparamiento y el borrado del 50% de la humanidad. Michelle, ¿cuál es tu mensaje final? Que es preocupante que estas leyes estén promoviendo la invalidez del sexo como variable biológica, porque las mujeres todavía no contamos con suficiente evidencia científica que estudien nuestro cuerpo, nuestra conformación fisiológica. Las mujeres necesitan investigaciones sobre sus cuerpos, o sea, las atletas, para maximizar su rendimiento, e investigaciones que la carecemos en su totalidad, que hagan hincapié en procesos y condiciones fisiológicas propias de las mujeres, como hay atletas que se embarazan, hay atletas que vuelven a competir luego de un embarazo, hay atletas que compiten lactando, hay atletas que compiten en un puerperio inmediato, hay atletas que compiten embarazadas y que entrenan también embarazadas. También hay correlaciones, por ejemplo, en la fase folicular se correlaciona con un mayor rendimiento físico, la fase ovulatoria se correlaciona con mayores riesgos de lesiones. O sea, también hay lesiones que pueden estar influenciadas por las hormonas, que pueden estar influenciadas por el ciclo menstrual, que pueden estar relacionadas al sexo, que deberían ser puestas en investigación. Y estas leyes lo que están haciendo es retroceder una deuda científica. La ciencia tiene una deuda con las mujeres porque hemos sido ignoradas por esa misma, por nuestra diferencia con los hombres. Entonces, esto que invalide el sexo y que lo difumine a una identidad de que todos somos iguales, no hay tal cosa como sexo, no hay tal cosa como diferencia, va a perjudicar no solamente en ese tipo de actividades que son beneficiosas para las mujeres, sino en nuestra salud. O sea, eso va a repercutir negativamente. Eso es básicamente una condena a la baja calidad de vida, lo que está lanzando este tipo de narrativa, de propaganda masculinista. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por escucharme. Mil gracias, Michelle. Habrá que seguir indagando sobre esto porque tienes toda la razón. La medicina tiene una enorme cuenta pendiente con las mujeres. Me imagino que la medicina del deporte también. Y con estas nuevas medidas y estas pseudo solidaridades e inclusiones, esta situación va a agravarse. Palabras finales. Para mí. Venga. Bueno, muy bien, si no hay tal cosa como sexo, resulta que sí hay algo que, vamos a decir, hay que descalificar y borrar, vamos a decir, del mundo. La vejez. Para nuestra gran sorpresa, y ya lo he podido decir en este programa, la misma Organización Mundial de la Salud, uno de sus comités de expertos, acaba de poner en la lista de enfermedades a la vejez. ¿Cuál sería mi sueño? Volver otra vez a revisar el pensamiento filosófico hecho por mujeres, y gracias a María José, que citó a Simone de Beauvoir. Es verdad que ella no fue muy explícita cuando habló de la vejez. Lo que se opone a la vida no es la muerte, ha dicho, es la vejez, pero hay que, vamos a decir, profundizar este pensamiento de Simone de Beauvoir, porque la vejez hoy día está considerada como sinónimo de muerte, sinónimo de enfermedad. Yo siempre pregunto, ¿qué quieren con los viejos? Pues hay un problema muy serio y yo estoy verdaderamente triste porque no veo levantarse voces
para oponerse a esta aberración, porque es una aberración. Y es una vergüenza, es un insulto a la humanidad. Y se ve en el deporte, yo di las cifras, se ve en el deporte, más avanzas en edad, y sobre todo las mujeres, más avanzas en edad y más eres candidata a una muerte deportiva anunciada, una muerte civil y deportiva. Gracias, Verónica. A vos, Edilia, porque realmente con militantes como vos no va a haber esa muerte y va a haber una resistencia. Marta, ¿con quién comenzamos y vamos a redondear este panel? Terminar. Bueno, yo creo que me voy a referir solamente a lo deportivo. Nosotros desde la docencia y desde la enseñanza del deporte siempre abogamos, y fue una lucha también, abogar por las clases y la enseñanza del deporte mixto, la educación física, el deporte mixto, las actividades físicas, las actividades recreativas, por una cuestión de igualdad de oportunidades y de acceder al mismo aprendizaje. Sigo pensando lo mismo. Creo que lo que tenemos que romper en el deporte especialmente, que es el que creo que una de las actividades que más fuertemente lo tiene arraigado, es esta cuestión de los estereotipos. Y que debemos romper absolutamente esto, porque esta nueva teoría que viene a fundar estas cuestiones de la percepción se basa en los estereotipos. Me parece que la lucha está ahí. Primero romper los estereotipos. Que deben ser lo mismo, que deben tener las mismas actividades, que debemos hacer las mismas cosas, niñas y niños. Y que al momento de la competencia fuertemente está pesando lo biológico y no debemos abandonarlo. Hay dos categorías, una categoría mujeres, una categoría varones, no una categoría femenina y una categoría masculina. Entonces me parece que al momento de la competencia recién es cuando debemos tener en cuenta que deben competir separados por una cuestión de biología. Si bien las diferencias, incluso dentro de la misma categoría mujeres, hay quienes son mejores que otras, siempre los varones, como lo dijo Michelle, siempre los varones van a tener mejor rendimiento. Y cierro con esto. El deporte fue una construcción de varones para varones. No permitamos que lo siga siendo. Absolutamente. Y de última, está siempre la posibilidad de crear una tercera categoría que quizás solucionaría este problema para que dejen de acaparar nuestros espacios. No, agradecerles infinitamente el haber estado esta tarde con La Vida en Violeta y en La Vida en Violeta. Un abrazo enorme, enorme a las 5. Mil gracias a todas las participantes del panel y nos vamos. Por favor, acuérdense, este domingo 12 de septiembre en Argentina tenemos las PASO, las elecciones primarias. Cada vez más posicionémonos como votantes, somos más de la mitad de la población. Votemos a aquellas candidatas y candidatos que tengan una agenda definida, clara, feminista, para el avance de nuestros derechos. Votemos por aquellas personas que realmente han trabajado desde hace mucho tiempo para el avance de nuestros derechos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por nombres, informémonos, seamos votantes responsables, que es una de las pocas razones y de las pocas armas que tenemos a nivel político. Y por supuesto recordarles que tienen espacio hasta el día 2 de octubre para presentarse al Premio Palma Carrillo, un premio de 30.000 pesos argentinos más menciones honoríficas. Pueden volver a presentarse las candidaturas del año pasado que no hayan ganado el premio. Al Premio Palma Carrillo reconoce a mujeres u organizaciones de mujeres o gestionadas mayoritariamente por mujeres que trabajen, que hayan trabajado o estén trabajando en territorio argentino para el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Las candidaturas deben remitirse al mail Premio Palma Carrillo, todo junto,
yahoo.com. Se debe incluir un video de 10 minutos en donde se presente la organización, quiénes son, teléfono de contacto, qué trabajos hacen, qué trabajos han realizado, cuál es el impacto, cuál es la comunidad que se beneficia de este trabajo. Y recordarles que la próxima edición vamos a hablar sobre violencia virtual, cómo prevenirla en adolescentes y niñas. Y esto ha sido todo por hoy. Soy Verónica Pereira Carrillo. Nos vemos el próximo martes 14 de septiembre. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.